empiezo diciendo que estoy feliz de que llegó este día, de que después de mucho planear, de mucho soñar una actividad, finalmente llegó el día. Y es realmente un día importante hoy, porque hoy, 26 de enero, estamos aquí para hablar de historias que tocan el tema del Holocausto, porque mañana, a nivel mundial, a nivel internacional, se conmemora la memoria de las víctimas del Holocausto. Y esto es a nivel mundial. Y bueno, creo que aunque el proyecto de la sinagoga, en su apertura, que este mes cumplimos 10 años de haber abierto la sinagoga como un espacio cultural, no tenemos, digamos, un vínculo específico con el tema del Holocausto, porque lo que queremos es que aquí se celebre la vida judía, las costumbres, la cultura, las tradiciones. Sin embargo, no podemos sustraernos de estos temas. El tema del Holocausto es fundamental, y no nada más por ser judíos, y no nada más para un público judío. Es un tema fundamental porque nos toca como seres humanos, porque es la memoria, y que no me voy a extender en esto porque no viene al caso, para eso tenemos a nuestros invitados. Pero aquí en la sinagoga tenemos que aportar algo en la difusión de esta memoria. Hoy tenemos este encuentro que me parece fundamental, y el miércoles a las 7 de la noche tenemos otro con una participación de una película del Festival de Cine Judío, donde vamos a pasar una película húngara que se llama Los que se quedaron, y tiene que ver con la posguerra en Hungría, y creo que va a ser una experiencia también muy especial. Ojalá nos acompañen, también es gratis. Y bueno, entonces, quiero, para los que no conocen este lugar, y hoy me impacté porque Brony me dijo que es la primera vez que viene. Entonces, empezando por ti, pero para los que no conocían este lugar, les platico brevemente dónde estamos. Esta es la primera sinagoga ashkenazí de México. Esto quiere decir, es la primera sinagoga fundada por los judíos de origen europeo, de Polonia, de Lituania, de Ucrania, de Rusia, que llegaron a México en los años 20 del siglo pasado, se establecieron aquí en los alrededores, y en 1941 inauguraron su primer centro comunitario. O sea, era sinagoga, pero también era salón de fiestas, pero también era un espacio para las graduaciones, para los poetas, para la comunidad en su trabajo de beneficencia. Todo sucedía aquí, y quienes venían aquí eran hablantes del Yiddish, una lengua que se escribe de derecha a izquierda, como el árabe, como el hebreo, pero que es una lengua diferente a esas dos, que es una lengua totalmente judía. El año de su inauguración también nos toca hoy, porque es 1941, era plena Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. Entonces, por una parte, los que venían aquí y los que inauguraron este espacio estaban desesperados porque las noticias de su casa no acababan de concretarse, simplemente dejaron de recibir cartas, no entendían por qué, y luego empezaron a entender la dimensión de la tragedia. Por otro lado, aquí tenían un espacio propio y podían apapacharse, podían acompañarse, podían estar juntos, podían llorar juntos, y en 1948 celebrar juntos la creación del Estado de Israel. Entonces es un lugar lleno de memorias, es un lugar lleno de historias entrañables que pues ya no le tocó a tu familia porque llegaron después, no sé a qué colonia, ya nos platicarás. Y creo que hoy es un día muy especial porque además al señor Brony lo acompañan sus dos hijos, David y Mauri. ¿Dónde estás, Mauri? Aquí. Su nuera. Una nuera y una nieta. Dos nietas. Dos nietas, perdón. Entonces, esto es muy, muy especial. Entonces, quien va a guiar de algún modo esa conversación es la doctora Yael Sima, que yo diría que aquí, más que en un papel de académica, que es con todas las cartas del mundo,
viene como amiga muy entrañable de Brony y mía. Y eso va a ser de este encuentro algo lindo y especial, pero no está de más que les diga un poquito de Yael. Espérenme porque ya sobra, no te preocupes. ¿Sobra? Sí, no le haces. Ya, ya con lo que dijiste bueno, está precioso. En genocidio, en Medio Oriente, licenciada en Relaciones Internacionales de la Ibero y también doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago, profesora en la Facultad de Estudios Globales en la Universidad de Anáhuac, en la Ciudad de México y en el Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero y del Instituto Autónomo de México. Bueno, cursos, clases, conferencias, seminarios, no les voy a decir todos los que tienen porque verdaderamente se van a aburrir. Es asociada del Center for Advanced Genocide Research de la Universidad del Sur de California y de la Fundación de la Shoah, o sea, del Holocausto, entre muchísimas otras cosas. Pero bueno, hoy la idea es que ella va a, de algún modo, como a guiar el inicio de la conversación, pero ustedes van a hacer la continuación, porque la idea es que esto sea un encuentro cercano con el señor Brony, que además déjenme decirles que es muy buen amigo de mi mamá, que aquí está también, mi hermana. Entonces va a ser un encuentro muy en cercano, familia. En familia, pero que todos ustedes, si quieren preguntarle algo al rato, lo van a poder hacer y esa es la idea de este encuentro. Entonces yo creo que es hora de empezar y gracias a todos por venir. Qué linda. Mónica, muchísimas gracias. Antes de pasarle el micrófono a Brony, quien va a tener el micrófono el resto de la sesión, yo nada más lo acompaño. Gracias por la invitación. Realmente esta sinagoga es un tesoro, pero tú también eres un tesoro. Y el proyecto cultural que has construido realmente es maravilloso. Y gracias por abrir este espacio. Creo que en alguna ocasión cuando me invitaste a participar en el proyecto me contabas que aquí leían las cartas también que llegaban, ¿no?, de la gente de Europa, hasta que en algún momento se interrumpió la comunicación. Entonces creo que también sí tiene una conexión muy fuerte con el Holocausto. Y luego además veo algunos rostros conocidos y muy queridos de gente que también sé que tiene una conexión familiar con el Holocausto. Entonces efectivamente estamos en familia. Muchas gracias a todas y todos por estar acá. Y entonces yo lo que voy a hacer es nada más hacer algunas preguntas. La idea es que sea una conversación con Brony, y la idea, yo acordé ayer con Brony, es que ustedes también durante la conversación se sientan con la comodidad de levantar la mano y preguntarle, no esperar hasta el final. Entonces si él está contando algo y sobre eso quieren saber más, no esperen hasta el final, por favor, ¿sí? Tenemos un fragmento de un video que no sabemos si vamos a poder pasar, pero sí, lo haremos hacia el final. Entonces, Brony, querido Brony, bueno, nos unimos a la conmemoración internacional para recordar a las víctimas del Holocausto. Esto es un mandato de Naciones Unidas desde el año 2005. Es para mí un honor estar a tu lado. Ha sido una gran fortuna que la vida me haya puesto en tu camino. Entonces, yo nada más te voy a iniciar preguntándote que nos cuentes un poco cómo era la vida en Lodz, tu ciudad natal, en los años 30, cuando tú eras un niño, antes de que empezara la guerra. Comencemos por ahí, ¿te parece? Oye, este micrófono es... Creo que ese es por la grabación y este es para... Ok. Bueno, buenas tardes a todos. A petición de Mónica, vine aquí hoy, me pidió que les contara algo de mi vida que puede ser. ¿Se oye bien? ¿Se oye o no se oye? Se lo acerco. ¿Se oye ahora? ¿Sí? Bueno, que les contara algo de mi vida, que sobre todo la parte relacionada con el Holocausto. Y como me preguntó aquí la doctora que les contara algo de mi vida antes del Holocausto, les puedo decir, yo nací en la ciudad de Lodz, Polonia, ¿ya?, en el año 1933. Cuando empieza la guerra, tengo 6 años. Esos primeros 6 años de mi vida, yo muchas veces lo describo como años felices,
me consideré, y viendo para atrás, que era un niño feliz. Era hijo único, nieto único, supuestamente echado a perder, consentido, etc. Empecé a ir a la escuela, a un kinder. No era un kinder de la comunidad judía, era un kinder mixto de la ciudad de Lodz, y entré al primer año de educación formal. Esta educación duró aproximadamente 6 o 7 meses, ya que en septiembre del 39 entran los alemanes a mi ciudad, y toda esa parte feliz de mi infancia de un día al otro se acaba. Y más de esa parte de mi vida de la niñez, tengo unos recuerdos únicamente buenos. No sabía yo entonces lo rápido que todo se iba a acabar. En septiembre del 39 invaden los alemanes la Polonia. A Lodz llegan 6 días después, y a la semana o 5 días después empiezan a pasar leyes antijudías. Lo primero es que todos teníamos que poner una banda color azul, una banda en color azul para diferenciarnos. Y es cuando aparece mi primera duda que tengo yo en mi vida: ¿por qué tengo que diferenciarme? Si siempre los años anteriores vivía yo igual que todos los otros, que mis amiguitos de la escuela, polacos, judíos, muchos eran descendientes de alemanes que vivían en Lodz, y de repente me dicen: eres diferente. No lo podía entender mucho, sobre todo a la edad de 6 años, y le preguntaba ya a mis padres: bueno, ¿por qué soy diferente? ¿Por qué no soy el mismo que era yo ayer? ¿Qué cambió? La mejor forma posible trataron de explicármelo, pensando qué tanto podría yo entender ese concepto de raza, de diferencias, etc. Pero lo que sí entendí entonces, que había un hombre llamado Hitler que quería conquistar el mundo y que odiaba a los judíos y los consideraba una raza inferior. Es la primera vez que oí el concepto de razas, porque, por ejemplo, en mi casa nunca había diferencias de nada. No se hablaba de razas ni de diferencias, y yo convivía. Mis vecinos, muchos eran polacos, o polacos cristianos, muchos sí eran judíos, pero todos vivíamos en un conjunto bien. Y de repente me dicen: pues ya no es lo mismo, ya eres diferente. Bueno, eso fue, podemos llamarlo, el primer golpe a la realidad que iba yo a enfrentar en los siguientes años. Después de esto, de la banda esa, cambian eso por una estrella amarilla con la palabra Jude, que es judío, que teníamos que tener adelante y atrás. Otra forma de diferenciarnos: cuando caminábamos en la calle y pasaba un soldado alemán, podría ser un soldado raso, podría ser un oficial, la obligación de todos los de la raza inferior, entre comillas, era cederle el paso, y si traías la cabeza cubierta, quitarte el sombrero y hacer un tipo de reverencia, o sea, inclinarte ante la raza superior. Posteriormente quitan el permiso de usar el transporte público. No podíamos usarlo, si teníamos que ir a algún lado teníamos que ir caminando. De las escuelas mixtas tenían que quitar a los alumnos judíos, o sea, que mi educación, que empezó 6 meses antes, formalmente terminó en 6 meses. Ya no podía ir a la escuela. Las escuelas judías que sí había en Lodz, aunque yo no iba a ninguna de ellas,
quedaron cerradas y empezaron toda clase de prohibiciones y restricciones. Mi papá trabajaba en una fábrica, una compañía establecida muy grande. Tenían que despedir a los empleados judíos que no eran indispensables para el funcionamiento de la fábrica. Mi mamá tenía una tienda de ropa para bebé, se la expropiaron. Un día llegaron y dijeron: señora, agarre su bolsa y váyase. Esto ya no es suyo, nos pertenece a nosotros. Y así poco a poco nos iban empujando hacia un lado, quitándonos todos los permisos, privilegios, y tratando de hacernos ver que éramos inferiores a los de la raza que acaban de invadir a Polonia, a los alemanes. Con el tiempo, para el mes de noviembre de 1939, sale un decreto estableciendo que se va a establecer un gueto dentro de la ciudad de Lodz, como lo estaban haciendo en muchas otras ciudades. Para eso escogen una parte de la ciudad que era la más pobre, la más sucia, la más descuidada, donde en muchas casas no había agua corriente, no había electricidad, y donde antes de la guerra vivían tanto polacos como judíos, pero todos de las, vamos a llamarlos algo, de esferas sociales inferiores, ¿verdad? Y entonces a los polacos que vivían allá, los alemanes les dieron el permiso de llevarse lo que querían y ir, y les incluso le ayudaron a encontrar vivienda en la parte de la ciudad que iban a ser abandonada para los polacos. A los judíos no les dieron ninguna ayuda, nomás que podías agarrar una mochila con lo indispensable y ir a buscar dónde establecerte en esa parte de la ciudad. En esa parte, antes de la guerra, vivían alrededor de 50,000 personas, de los cuales más o menos la mitad eran polacos, la mitad eran judíos. Ahora, en Lodz aparte había 3 grupos que eran polacos, judíos, y eran descendientes de los alemanes que se quedaron ahí después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, tanto los polacos o los descendientes alemanes, llamados Volksdeutsche, tenían todo el apoyo de los alemanes para mudarse. Nosotros no teníamos ninguna, más bien prohibición. Y en Lodz, que era ciudad de 600 y tantos mil habitantes, estaba dividida en más o menos partes iguales: 200,000 polacos, 200,000 judíos y 200,000 descendientes de alemanes. Entonces no era cosa fácil en 2 meses de tiempo que nos daban encontrar en una población donde había 50,000 personas antes, de los cuales 25, digamos, salieron por ser polacos. En los espacios dejados libres por 25, meter 200,000. Entonces, pues todo el mundo trataba de encontrar a ver dónde. Mis padres empezaron a buscar un lugar donde íbamos a poder vivir. Encontraron un cuartito, una bodeguita, y aunque estaba prohibido llevar nada, pero el gueto apenas estaban construyendo una cerca alrededor de esta área, que era de alambre de púa y madera, pero no estaba cerrado, todavía el tránsito era libre. Entonces mi mamá lo que hacía, mi papá seguía trabajando, mi mamá ya no tenía su tienda, entonces lo que hacía a diario, tengo un hermano menor, 6 años, que entonces tenía 5 o 6 meses, a diario lo llevaba teóricamente a pasear en su carriola, pero debajo del colchón de la carriola pues metía algo de ropa, cosas de la casa, lo que podía. En esa forma a diario íbamos transportando
algo para el futuro y llevándolo a esta bodega. Eso pues no dura mucho, llega el mes de abril, que es la fecha que se iba a cerrar oficialmente el gueto, que todo el mundo ya no iba a poder salir. Para entonces mis padres buscaban algún lugar para vivir, porque ese cuartito era como una bodega. Finalmente encontraron uno de los pocos edificios con luz y agua corriente que había en esta área. Encontraron un apartamento. Encontraron mis padres un departamento en un edificio de los llamados modernos en aquel tiempo. Este consistía de 3 recámaras, una cocina, un pasillo y un baño. Pero así como mis padres lo encontraron otras personas también. Creo que soy amable. ¿Sí? Todo bien, sí. Bueno, entonces eso suena muy bien, pero así como mis padres encontraron este departamento, mucha otra gente también lo encontró. Finalmente quedó reducido a 4 familias que querían ese departamento. Obviamente nadie podía tener un departamento de ese tamaño en un espacio tan limitado que íbamos a tener. Entonces creo yo que hicieron un sorteo a quién le tocaba cuál cuarto. A nosotros nos tocó la cocina, que parecerá quizás terrible, pero con el correr de los años fue una bendición que nos tocó esa cocina. Después les digo por qué. Y entonces en el mes de abril, antes que se cerrara oficialmente el gueto, nos mudamos a esta cocina que iba a ser nuestra vivienda por los próximos 5 años. Al principio todavía los alemanes aprovechaban a gente judía que estaba allá en el gueto, que ellos consideraban indispensables para el funcionamiento de las diferentes empresas que había en Lodz, sobre todo empresas textiles. Mi padre para entonces era gerente administrativo en una de esas fábricas y consideraban que todavía necesitaban de él mientras entrenaba al que iba a ser el siguiente gerente, que iba a ser un alemán. Y así como él, había un grupo, no sé, 100 o 200 personas, los cuales todos los días tenían que estar en la mañana en una esquina del gueto. Llegaban un grupo de alemanes y cada uno llevaba a sus judíos, como ellos decían, al trabajo y en la tarde lo regresaba. Mientras eso existía, aunque estaba prohibido, pero a mi padre y a los otros, los trabajadores de esas fábricas, les regalaban algo de comida, o como todavía había dinero en posesión de todos ellos, mis padres, mi papá más bien, compraba la comida, pedía a algún empleado de la fábrica que le comprara un poco de pan, un poco de queso, y eso lo traían en la noche, así que todavía teníamos algo de comer, que no estaba grave, pero eso duró 3 meses nada más. A los 3 meses los alemanes consideraron que ya no necesitaban la ayuda de los judíos para entrenar el personal y ya no se salía. Oficialmente quedó cerrado el gueto y por los siguientes 5 años nadie logró salir de ahí. Al estar cerrado todo, no había ya esta entrada de comida que había al principio, de contrabando, para llamarlo así. Y todos tenían que trabajar. En el gueto se forman, hay un consejo que llaman Judenrat, que es el gobierno local del gueto, que estaba al servicio de los alemanes. Y este gobierno, presidido por un señor de nombre Rumkowski, disponía lo que se iba a hacer en el gueto, pero siempre por instrucciones del gobierno alemán.
era el único contacto que había un gobierno alemán. En la plaza principal del gueto tenían sus oficinas y el gobierno judío sus oficinas al lado, y de la oficina de los alemanes mandaban órdenes al gobierno del gueto. El gobierno del gueto en cierta forma trató de ser autónomo, o sea, tenía sus, llamamos, secretarios de vivienda, de administración, de luz, de salubridad, había policía, había bomberos, todos eran judíos y todo era bajo los órdenes del Judenrat, que recibía órdenes del supervisor alemán del gueto, que era un señor de nombre Bibov. Empiezan a formar fábricas y todo el mundo tenía la obligación de trabajar. Todo el mundo entre la de 12 y 60 años. Si trabajabas, te daban una tarjeta de alimento con cual podías obtener comida en las tiendas del mismo gobierno del gueto. Pero aparte, este señor Onkowski crea también dinero, o sea, imprime dinero que no tenía ningún valor afuera, únicamente dentro del gueto. Entonces tú llegabas a esa tienda, cualquiera de esas, enseñabas tu tarjeta donde decía que te correspondía a la semana tantos gramos de pan, tantos gramos de frijoles, etcétera. Pero aparte tenías que pagarlo con el dinero que te pagaban en la fábrica que trabajabas. Era una economía muy ficticia, no servía de nada, pero si no trabajabas no tenías derecho ni a comprar comida. Poco tiempo después empiezan las evacuaciones del gueto, empiezan a llevar gente a otros lugares de trabajo, según decían. Y eso hacían los alemanes, le avisaban a Runkovsky y a su gente: necesitamos mañana 3,000 hombres o mujeres o lo que sea en la estación de ferrocarril, cada uno con una mochila lo que puede cargar, y vamos a llevarlos a otros lugares de trabajo donde se necesita mano de obra. Hasta después de la guerra supimos que todos esos transportes iban al campo de exterminio de Auschwitz, pero en ese entonces no se sabía nada. Había en el gueto hospitales, había médicos, muchos, pero no había ni medicinas ni más alimentos para los enfermos. Y los alemanes empiezan porque normalmente no se metían en el funcionamiento del gueto, pero empiezan a llegar al gueto de repente para hacer redadas y agarrar a la gente en la calle y llevárselos a la estación de ferrocarril. Y los primeros lugares que iban eran los hospitales, porque así como consideraban que menores de 9 años, mayores de 60 eran inútiles para trabajo, igual los enfermos no servían de nada. Entonces llegaban primero a los hospitales, llevaban a todos los enfermos y después pedían al gobierno del gueto que hiciera listas y proporcionar tantos miles de personas tal día en la estación de ferrocarril. Esas listas las preparaba el gobierno del gueto. Exactamente en qué se basaban no sé. Lo que sí sé, que si eras amigo de alguno de los que preparaban la lista o de algún influyente, pues no te ponían en la lista, porque nadie quería que se lo llevaran a otro lado. Como yo, pues entonces ya tenía 10 años quizás, pero no tenía derecho a trabajar, entonces estaba yo en el primer plano para que se me llevaran como bocas que consumían alimento y que eran inútiles. Entonces mi papá logró en el registro del gueto, en los libros de registro, cambiar mi edad de nacimiento de 1933, el último 3, le puso una manchita que parecía un 0, entonces en 5 minutos me envejeció 3 años
Pero gracias a esto ya tuve derecho a trabajar. Y al tener derecho a trabajar, no estaba tan expuesto a que me llevaran al campo de exterminio, que no sabíamos qué iba a ser. Y además tenía derecho a una tarjeta de alimento. Entonces, si hasta en ese momento, con las tarjetas de mis dos padres, mi mamá y mi papá, comíamos los 4, tanto mi hermano y yo, ya teníamos 3 tarjetas para 4 personas. Seguía siendo mínimo la cantidad de comida, pero era más que dividirlo entre 4, o sea, 2 entre 4 que 3 entre 4. Y yo me enfermo en ese tiempo, tengo un problema con un oído, y los médicos, que había muchos, le dicen a mis papás que desgraciadamente eso hay que operar, y para eso tengo que ir al hospital, aunque sea 2 noches. El miedo de todo el mundo era ir al hospital, y si vienen ese día los alemanes, se llevan todos los enfermos. Pero le dijo, mira, es la única solución, arriésguense, no hay otra, sino, pues, que era mucho pus, eso le va a invadir la cabeza, el cerebro, y se va a morir. Entonces decidieron, son una de tantas decisiones que la gente tomaba en esos momentos. Dejar que arriesgarse que viva a pesar de la enfermedad, o arriesgarse llevarlo al hospital, que lo operen y ojalá no pase nada. Decidieron llevarme al hospital, hablaron con una cantidad de amigos que tenían, y sobre todo con unos que vivían cerca de las puertas de entrada al gueto, y que si veían entrar los alemanes que llegaban en sus camiones, que se fueran avisando uno al otro, hasta que avisaban a un enfermero del hospital que me iba a sacar por una ventana, a otra persona que me iba a recoger abajo para así sacarme antes que llegaran los alemanes. Por suerte, obviamente, no hubo esos días una redada de los alemanes. Tuve 3 días, salí de ahí, regresé a la casa y empecé a trabajar. Empecé a trabajar en una fábrica de madera donde se hacían muebles. No tiene nada de malo hacer muebles, pero también se hacían juguetes. Pues yo, un niño de entonces 10, 11 años, que no tenía un juguete, y menos mi hermano de 2 años, de 3 años, estaba haciendo juguetes. En tiempo se acercaba en Pascua, se hacían huevos de Pascua, pero de madera, y se pintaba. Y nosotros lo que trabajamos ahí, mi mamá trabajaba en la misma fábrica en otro departamento. Lo que trabajamos ahí, teníamos el derecho de sacar cada semana, no recuerdo la cantidad, pero una cantidad X de viruta. Y es cuando viene la suerte de haberte escogido la cocina en ese departamento, porque con esa viruta, sobre todo el tiempo de invierno, que en Polonia es muy duro, podríamos calentar la estufa que había allá y tener algo de calor, y aparte la poca comida, la llamada sopa, que era agua sucia, podía ser caliente. Entonces ahí es porque nos resultó tan favorable haber escogido, que nos tocó la cocina en la lotería que hicieron ahí. En esa fábrica ya seguí trabajando. Trabajaba yo en una máquina que cortaba madera. El primer corte se hacía allá. Posteriormente me pasaron al departamento de terminación, donde se pulía las piezas ya terminadas. Durante todo ese tiempo, la población del gueto se sigue disminuyendo. Se disminuía por lo que llamaban también, no solamente por los que se llevaban afuera, sino por la llamada muerte natural. ¿Qué quiere decir muerte natural? Hambre, enfermedades, frío, que en cierta forma era natural. O sea, no te ahorcaban, no te mataban de un tiro, que pasaba mucho. O sea,
muerte natural. Había un cementerio que todavía existe en la ciudad de Lodz, un cementerio muy grande, de los más grandes de Europa. Entonces la gente se enterraba allá, pero no había entierros como uno los conoce hoy día. Si tenías suerte conseguías no eran carrozas, una carreta del departamento de salubridad, te llevaban al muerto, abrían un hoyo, lo enterraban, ponían un pedazo de madera con el nombre y fecha y eso fue todo. No había nada más. Mis abuelos maternos fallecen, las llamadas muertes naturales, también mi abuelo paterno, y los entierran ahí en el cementerio. O sea, la población se va disminuyendo, pero al mismo tiempo están trayendo al gueto de Lodz muchos judíos, primero de pueblos chicos, donde no les convenía económicamente hacer un gueto. Tienes que poner guardias, no tenía caso. Posteriormente empiezan a traer transportes de Checoslovaquia, de Alemania y de Hungría. Los últimos que trajeron ya cerca de liberación fueron de Hungría, y de los últimos de Hungría que llegaron, ya los descargaron en los trenes y los subieron a otros trenes inmediatamente, directamente a Auschwitz. Entonces la población sí disminuye, pero por un lado y por otro se vuelve a incrementar. Hambre, a pesar de las tarjetas que había de alimento, eran tan ridículamente pequeñas las cantidades que la gente se moría de hambre. A mí me tocaba ver, por ejemplo, en las mañanas cuando iba yo a trabajar, de repente iba rumbo a mi trabajo y veías en la calle muertos, o sea, envueltos en una sábana a mitad de la calle. Pues yo en aquel momento no entendía, bueno, ¿por qué no lo llevan al cementerio, avisan al gobierno que lo lleve y que lo entierren lo mejor que se puede? Ahí entraban las otras decisiones que hacía la gente. Si lo reportaban y lo llevaban a enterrar, inmediatamente se sabía que falleció y lo daban de baja y cancelaban su tarjeta de alimento. Si no lo hacían, el departamento de salubridad mandaba unas carretas a recoger todos los cuerpos de la calle, los llevaba a enterrar, pero tardaba, no sé, días o semana hasta que supieron quién era el muerto. Y durante ese día la familia gozaba todavía de una tarjeta extra de alimento. Como les digo, son decisiones que hoy día es difícil de entender, pero en esos tiempos tan anormales que se vivía, eran parte de las decisiones normales que hacía la gente. Había que escoger, ¿lo entierro bien o vivo, entre comillas, mejor, o con mis hijos por otros 3, 4 días con una tarjeta de alimento más? Bueno, el tiempo sigue, el gueto se está disminuyendo y continuamente los alemanes empiezan a reducir el gueto, pero nunca quitan las alambradas ni las tablas de madera que están alrededor. Pero dicen, a partir de tal fecha, de calle tal a calle tal, debe estar desocupado. Entonces la gente, como ya había más espacio, se iba a otro lado, nadie tenía mucho que llevar. Eran 3 camisas y un pantalón, comida no había, entonces se iban a otro lado. Pero todo el área queda abierta hasta la liberación. Para el agosto de 1944 quedan en el gueto alrededor de 70 a 80 mil personas. De los 220 originales, más se calcula 80.000 que trajeron de otras partes, o sea, de los 300.000 quedan como 80.000 todavía. O sea, de los 220 había
60 y tanto que fallecieron de muertes naturales, que enterraron en el cementerio de Lodz. Hoy día esa parte del cementerio, ahí está, no hay nada allá, hay una que otra plaquita que después de la guerra unas organizaciones de sobrevivientes de Lodz que terminaron en Israel hicieron, porque estaba muy organizado el cementerio de Lodz, calle tal, avenida tal, número tal, donde se sabía en qué hoyo estaba enterrado alguien. Entonces se hizo esa gente hizo un estudio, hicieron un plan de gueto. Aquí está fulano, sultana, y los familiares que lo encontraron, que sobrevivieron, pusieron unas plaquitas, que son unas plaquitas de metal clavadas en la tierra, más nada. Y así está hasta hoy en día. Entonces ya disminuye el área del gueto y también la población. Cuando ya quedan como 80,000 personas, nos concentran a todos en como una cuadra que tenía edificios grandes, ya no por departamento, sino en cada cuarto había 5, 6, 10 gente lo que cabía. Y cada día en la mañana llegaban unos tranvías con alemanes, ahora sí. Todos teníamos que bajar, cada uno con su mochila, y subir a los tranvías que iban a la estación de tren, de donde seguían los trenes, como supimos después, para Auschwitz. Entonces ahí bajábamos todos los días, y mis papás durante éramos 4 o 5 días, siempre tenían la misma discusión. Mi mamá, que era una persona muy impaciente, dice, ya vamos a subir, que los niños que ya sufren, hace muchísimo calor en Polonia, así como hace frío en invierno, verano es muy caluroso, agosto es de los meses más calurosos. Y mi papá, que era más tranquilo, más calor, ¿qué prisa tienes? Vamos a quedarnos. Entonces mi mamá jalaba adelante, mi papá iba para atrás, siempre nos quedábamos atrás. El 5.º día que ya quedábamos, no sé, 5,000 gentes quizás, ahí estábamos con el mismo cuento, quedábamos 500 más o menos, dijeron ya, súbense, mañana bajan y mañana ustedes se van también. Esta noche llega un conocido de mi papá y le dice, mira, hay un escondite que lo construyó un señor X y estamos varias gentes ahí, y hay lugar para otras 4 personas. Si quieres, puedes venir ahí a ver qué pasa. ¿Sobrevivimos o no? Hay algo de comida escondida y todo. Ahora, ¿por qué había esos 4 lugares? Porque el señor que lo estaba construyendo por no sé cuántos años, preparándose, se fue este día con su esposa y 2 hijos a otra parte del gueto, como les dije, seguía el área, seguía abierto, donde tenía escondido algo más de comida y se lo iba a traer. Cuando fue allá, pasaron unos alemanes, los vieron y los agarraron. Entonces, en cierta forma, ahí seguimos debiendo nuestras vidas a unos desconocidos. Nunca supimos quién era esa persona, pero quedaron sus lugares vacíos, nos los ofrecieron los otros. Mis padres decidieron que sí, fuimos ahí. Ese escondite estaba como un tipo de sótano. Es que antes de la guerra este señor tenía ya una fábrica de pepinos agrios y cola agria, es que se hacía mucho en Europa Central. Entonces ahí tenía una conexión de agua, porque necesitaba agua para su producción. Entonces, bueno, tomaron la decisión mis papás, bajamos ahí y terminamos finalmente éramos ahí 33 personas. Entre ellos éramos, eso nunca me acuerdo bien, 7 o 8 niños. Algo de comida había, entonces empezaron a administrarlo lo menos posible. Luz, sí había luz, pero casi no se usaba, y aire prácticamente no. O sea, el aire que respirábamos era un aire
no sé, que le llamaron podrido, porque 33 personas, eran como tres cuevas conectadas. Ahí, en ese tiempo, mi papá se enfermó, estuvo una semana inconsciente, y la solución era o se componía o no se componía, no había nada que hacer. Había una señora que cuando bajó estaba en estado. Estando allá, la señora iba a dar a luz, dio a luz. Le ayudaron otras señoras, a todos los demás nos sacaron de esos cuartos, de esa cueva. Según la versión que yo recibí entonces y que nunca creí, el bebé o la bebé, no sé, nació muerto. Siempre tuve mis dudas, inclusive después de la guerra, traté de preguntar a mis papás, ¿cómo es que este bebé, la bebé nació muerta? Nunca me dieron, no, sí estaba muerto. ¿Qué quieres saber ahora? El bebé murió. Mi interpretación era muy diferente, porque además ese escondite estaba enfrente donde estaba el central de la Kripo, que era Criminal Polizei, que era uno de los dos lugares dentro del gueto donde estaban los alemanes. Entonces nosotros no podíamos hablar en voz alta, no podíamos abrir la puerta del escondite, porque la voz en un lugar vacío y de noche pues viaja mucho, y enfrente estaba la policía. Y a un bebé, ¿cómo le dices no llores? Por eso yo la versión que me dieron siempre la dudé, y posiblemente era otro momento que tenían que decidir qué hacer con ese bebé, incluyendo la mamá del bebé. Bueno, ahí estuvimos en este escondite 10 semanas. Cada noche nos turnábamos, había como una escalera de madera que llegaba a la puerta de entrar a ese escondite, y por 5 minutos nos turnamos sentando allá, porque ahí había un poco más de aire fresco que entraba, con un silencio absoluto, sin luz, etc. Y los alemanes, cuando vino la liquidación oficial del gueto en agosto del 44, escogieron 500 personas que dejaron dentro del área de gueto en 3 edificios para limpiar el gueto. ¿Qué quiere decir? En camiones manejados con alemanes iban cada día a otra zona y recogían. Un grupo recogía sillas, otro recogía ropa de cama, otro cosas de cocina. Todo eso llevaban a una bodega central, ahí lo seleccionaban y todo se iba a Alemania. Y de entre esas 500 personas había familiares de los que estaban escondidos con nosotros. O sea, gente que sabía dónde estábamos y gente que procuraba que nosotros tuviéramos agua, porque había una conexión de agua, pero estaba cerrada. ¿Cómo llegaba? Era muy chistoso. Entre estos había 2 o 3 que manejaban los camiones para recoger todas las cosas de las viviendas, pero eran camiones jalados por caballos, no de motor. Entonces esos señores que lo manejaban y sabían que nosotros estábamos allá abajo, cada noche al terminar su trabajo y ir a encerrar los caballos, pasaban por ahí. Afuera en el patio de esta casita había una bomba para bombear el agua. Entonces teóricamente bombeaban el agua, caía el agua, había como una cisterna para que tomaran los caballos, pero simultáneamente había una conexión, parte de esa agua nos llegaba a nosotros. Entonces así teníamos el agua. Bueno, después de 10 semanas, un día, una noche, iban unos soldados alemanes dentro del área del gueto, que estaba todo vacío, y de repente vieron unas sombras. Entonces alcanzaron, resulta que eran 3 personas, era un señor, un doctor, con otros 2, que iban entrando a un hoyo que era su escondite.
Entonces, obviamente, los alemanes lo agarraron, se metieron ahí, sacaron a la gente de ahí y los mataron ahí mismo a tiros. Al día siguiente, cuando cada día en la mañana se juntaban los 500 para ir a su trabajo, llegaron los alemanes y dijeron: encontramos un escondite, si hay uno, debe haber muchos, y ustedes deben saber que les damos 24 horas para nos digan dónde están los escondites, y mañana nos lo dicen, vamos al escondite, sacamos a esta gente y los vamos a traer acá para que trabajen junto con nosotros. Esta noche los familiares que estaban entre los 500 bajan a nuestro escondite y nos dicen: esto nos dijeron los alemanes y eso nos ofrecieron. Digo, ustedes son nuestra familia, pero la decisión es de ustedes. ¿Les quieren creer o no les quieren creer? Otra de las decisiones que había que tomar. Y los 33, los adultos de los 33 estuvieron discutiendo, hicieron una votación, decidieron que sí se dijera a los alemanes. Entonces al día siguiente, en la reunión de la mañana, todos los que tenían familiares escondidos sí les dijeron a los alemanes, y resulta que de los 500 aparecieron otras 377 personas escondidas. Los alemanes sí cumplieron ahí su promesa, llegaron al día siguiente, nos buscaron, nunca encontraron la forma de entrar al escondite, inclusive los familiares les dijeron: mira, para que vean cómo les confiamos y eso, si no les decimos no lo van a encontrar. ¿Cómo que no? Si lo vamos. Total, le hicieron supuestamente una apuesta, les dieron media hora a los alemanes que nunca encontraron la entrada. Entonces las personas que sabían dijeron: por acá se entra, así. Entraron los alemanes, quedaron sorprendidos cómo estaba el escondite, pero dijeron que nos saliéramos todos. Era el mes de fines de octubre o principios de noviembre. Todos salimos después de 10 semanas sin aire fresco, sin luz del día, del sol. Primero no podíamos ver nada, quedamos todos como ciegos por la luz de repente, y después todos me volteaba a ver unos al otro, teníamos como un color verde amarillo de la falta de aire, de luz solar, y nos llevaron a los 3 edificios que había y nos adjuntaron a los 500, que ya se volvieron 877, para que trabajáramos con los diferentes grupos. Y así pues, tardamos ahí con esos trabajos hasta el día 17 de enero del 45. Esta noche, desde el día empezaron a oír bombardeos, no directamente en la ciudad, en Lodz nunca cayó una bomba, pero ya se oía cañones, etcétera, y corrió un rumor entre los 877 que este día en el cementerio de Lodz los alemanes habían cavado 9 tumbas, 9 hoyos. Pues no hay que ser gran matemático para saber si éramos 877 y hicieron 9 hoyos, pues es más o menos 100 por hoyo. Entonces esa noche todos nos dispersamos, como el área seguía abierto, lo más lejos de los edificios que estábamos concentrados. Nosotros con otra familia, no sé ni por qué, fuimos a una casita que se les ocurrió a este señor, a mi papá, nos metimos ahí sí, sin comida ni nada, ahí nos quedamos 3 días, y al tercer día en la mañana empezamos a oír gritos: salgan, ya somos libres, judíos, salgan, somos libres. Pregunta: ¿cierto o mentira? ¿Truco de los alemanes o no? Decidieron arriesgarse, se asomó ese señor,
Y mi papá se asomaron, no, si es fulano y sultano. Le hicieron señas, dijo, sí, estamos libres, vengan. Entonces salimos y bueno, ya estábamos libres. Estaba todo lleno de nieve, mucho frío, pero estábamos libres. Mi reacción a todo eso fue que me desmayé. Como que cerré el capítulo de mi vida, no quise saber del más, no sé. ¿Y dónde íbamos? Pues regresamos al último lugar que conocíamos, que donde estábamos concentrados los 800 y tantos. Al día siguiente, todos fuimos, bueno, nosotros los niños no, pero todos los adultos fueron al cementerio y vieron las 9 fosas y decidieron dejarlas abiertas como un monumento para el futuro. 8. En una de ellas hicieron una ceremonia religiosa, enterraron todo lo que encontraron profanado de diferentes sinagogas, lo enterraron, y las otras 8 dejaron abiertas. Y hasta hoy día, yo estuve ahí en junio, siguen abiertas, nomás que cada vez ya son menos profundas por el aire y la tierra que cae. Pero ahí siguen. No hay ninguna explicación ni nada. Nomás la gente que sabe de eso sabe que es el monumento para los que sobrevivimos allá. Y ahí terminó otra etapa de mi vida y tratamos de regresar a una vida normal. Disculpe, durante todo este tiempo, ¿nunca se organizaron para escapar, para levantarse en contra de los alemanes? Bueno, es que no me van a oír a mí. Perdón. Mejor, sí. A ver. Fue en el gueto de Lodz. No se oye, creo. En el gueto de Lodz, a pesar que no había un muro como en el gueto de Varsovia, hubo un solo intento de fuga. Fueron 3 señores que en alguna forma lograron atravesar la alambrada y las tablas de madera y saliendo se quitaron las estrellas que tenían y llegaron a la estación de ferrocarril, no la que iban los trenes a los campos, sino la estación de ferrocarril de la ciudad. Llegando ahí, se acercaron, pidieron 3 boletos para X lugar y uno de ellos mete la mano para sacar el dinero y se le caen las estrellas al piso. Alguien ahí lo vio, llama a los alemanes, vienen, los agarran, los traen de regreso al gueto y al día siguiente los cuelgan en la plaza principal con una tabla diciendo eso es lo que pasa a los que tratan de escapar o algo así. Y yo a diario tenía que pasar por ahí para ir a mi trabajo y creo, si no me equivoco, estaban ahí colgados por 5 o 6 días y cada vez yo pasaba de ida y de regreso y venían los 3 cuerpos flotando al aire y colgados ahí. Fue el único caso de intento de fuga del gueto de Lodz. No sé en qué orden íbamos. Hola, buenas tardes. Yo tengo 2 preguntas. ¿Realmente usted vivió en gueto? Nunca le tocó estar en un campo de exterminio. Y la otra es, ¿cómo llega usted a México? La primera, que viviste en un gueto, pero nunca en un campo de exterminio, pero a lo mejor les puedes decir por qué crees que no fuiste deportado. Y la segunda, ¿cómo llegaste a México? Bueno, ¿por qué no fui? ¿Por qué no fui deportado? Pues ya más o menos le dije, fue gran parte de suerte y la forma de ser de mis padres, de mi papá, que
siempre se iba para atrás, mi mamá quería ir adelante y siempre nos íbamos quedando. Y creo que no nos tocaba llegar hasta allá. Pero no crean, sin quitar a nada, el gueto no era un campo de exterminio, pero del gueto de Lodz, de los 300.000 aproximadamente que había, el día de liberación somos 877 personas. O sea, también había forma de liquidarnos ahí dentro del gueto, con hambre, con frío, de repente golpes, porque de repente empezaban a pegarte. Y tampoco era un lugar muy, muy recomendable. Pero sí, mucho era suerte. Yo creo que mucho era suerte. ¿Y cómo llega a México? Sí, bueno, como aproximadamente un año después de que terminó la guerra, y bueno, inmediatamente después, regresamos inclusive al departamento que vivíamos antes de la guerra, donde durante la guerra vivían unas maestras alemanas, y al llegar las tropas rusas y polacas, ellas huyeron, el departamento quedó vacío, llegamos ahí, reconocimos al conserje, él nos reconoció, le dijo, mira, si quieren, está libre su departamento, se llevaron casi todo, pero ahí está, yo tengo las llaves. Entonces subimos, nos instalamos ahí lo mejor posible en el piso, ¿verdad? Al día siguiente mi papá fue al consejo de la ciudad que se iba formando, le dijo, mira, está yo en el gueto, no sé qué, mi departamento está libre, podemos vivir allá. Dijeron, bueno, era su propiedad, no pagamos renta, bueno, no hay problema, nomás regístrense para tener una constancia donde está. Entonces regresó, se registró y ya empezamos. Igual fue a la fábrica donde trabajó antes, había muchos empleados que lo reconocieron, los administradores alemanes huyeron, fue también al gobierno de la ciudad, les dijo lo mismo, dijo, bueno, lo nombramos gerente de la fábrica, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo pago a la gente? No, aquí ya es comunismo, usted no se preocupe, todos son empleados del gobierno. Entonces empezó a trabajar, le empezaron a pagar, empezó a cobrar, a poder comprar algo de comida a diario. Los primeros días los trabajadores que lo conocían desde antes de la guerra le traían algo de comida, le regalaban pan, lo básico en general durante toda la estancia al gueto. Si uno tenía pan, te sentías que no ibas a pasar hambre. Entonces le regalaban pan y queso, y poco a poco se abrieron escuelas, yo empecé a ir a escuela otra vez, y la vida dentro de todo se empezó a normalizar. Como al año y medio, mis papás decidieron que ya no quisieran seguir allá, sobre todo por el régimen comunista que era. Ya dijeron, bueno, había una dictadura, ahora también viene otra, el comunismo, no sabemos en qué va a acabar, mejor vámonos. Entonces decidieron salimos de Polonia. En aquel tiempo había muy pocos países que permitían la entrada de refugiados, y uno de ellos era Venezuela. Entonces, después de varios meses de viaje, esperando ir a otro lado, terminamos en Venezuela. ¿Y por qué? ¿Cómo llegaste a México? Bueno. Esta parte, bueno, después yo tenía un tío que vivía acá del tiempo de la guerra, entonces yo venía mucho de vacaciones, después estuve estudiando en Estados Unidos. Para mí era lo mismo viajar de Caracas a Nueva York o Caracas, México, Nueva York. Entonces venía a México y visitaba a mi tío, me quedaba unos días acá. Y en uno de esos viajes conocía que terminó siendo la mamá de mis hijos. Por su esposa. Curiosidad saber, su hermano era chico, no es que de mi edad, de que se lo hubieran podido haber llevado a campo de concentración, porque era más chico de usted, ¿no? De su
viviera también y no se lo llevaran. ¿Qué? ¿Cómo es que Ignacio logró sobrevivir siendo tan chiquitito y que no lo deportaran? Porque no podía trabajar. No podía trabajar. Mira, cuando nosotros salíamos a trabajar, mis padres y yo, todos los días en la mañana, lo dejamos a él solo en esa cocina donde vivíamos, con la esperanza que no iba a haber una redada esos días y que al llegar en la noche él iba a seguir ahí en ese cuarto. Suerte. Hola, buenas tardes. ¿Cuántas personas hay actualmente en México que sobrevivieron al holocausto? Y pregunta también, una segunda pregunta, ¿sus papás dónde quedaron finalmente? Por así que después de haber sobrevivido a todo eso. Entonces, la primera, que cuántos sobrevivientes hay en México, es una pregunta más demográfica e histórica. Y la otra, ¿qué pasó con tus papás? ¿Dónde quedaron? En México hay muy pocos sobrevivientes, habrá 100 y tanto, no sé exacto cuánto. Mis papás, los dos, fallecieron en Venezuela. Mi papá falleció en el año 65 y mi mamá en el año 89. Quizás vale la pena, sin micrófono, ¿no? Sí. Vale la pena nada más aclarar que de acuerdo a estudios históricos, entre 1933 y 1945 llegaron a México, se estima, entre 1,800 y 2,200 refugiados sobrevivientes del Holocausto. El periodo de la posguerra no se sabe con precisión cuántos. Estamos haciendo una investigación y no hemos encontrado más de unos cuantos cientos de personas, o sea, ni siquiera hemos llegado a 1,000 en la lista. Esto tiene que ver, y es importante, con que México mantuvo una política de puertas cerradas frente al exilio judío, no así frente a otros exilios. Que esto es un mito. O sea, creo que esto rompe un mito de que México siempre fue un país de puertas abiertas, de que durante la guerra estaba Lázaro Cárdenas, que abrió las puertas a todos los refugiados españoles, pero con los judíos no fue así. Y esa es una mancha en la política de México y en la figura de Lázaro Cárdenas que tanto adoramos. ¿Sí? Hay una investigadora, Daniela Gleiser, que ha publicado sobre este tema y que es importante leerla. Su libro se llama El exilio incómodo y por eso mismo. ¿Sí? ¿Quién más por aquí? Hablando de usted, básicamente todo eso es bien y el relato es como tiene usted una muy buena memoria, pero subjetivamente yo deseo saber qué pensaba, qué sentía, cuáles eran sus sentimientos. Era usted un hombre religioso, no lo era. Emotivamente, ¿qué es lo que quiere usted contarnos, ¿no? A los que no tuvimos eso? Somos prácticamente la misma, por dos destinos completamente distintos. Yo soy afortunado, no pasé nada de eso, pero quisiera saber desde su punto de vista cuál es su sentimiento interior sobre esa situación. ¿Alcanzaste a oír? Que cuentes un poquito más cómo te sentías, qué pensabas. En el gueto. En el gueto, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, a lo mejor con una situación concreta puede ayudar. Por ejemplo, ¿por qué no nos platicas sobre tu cumpleaños y cómo celebraban tu cumpleaños y qué significaba eso para ti? Cuando era niño en el gueto, ¿no? Pensando en esa situación. ¿Cómo te sentías tú? Bueno, en general, yo creo que aparte de vivir continuamente con hambre, miedo al mañana, miedo que a lo mejor si llegamos de trabajo a mi hermano ya se lo llevaron, o si
se agarraron a mi mamá, a mi papá en la calle y se los llevaron. Ese tipo de miedo, el hambre, el miedo de tener que haber ido a un hospital sabiendo el peligro que hay. Pero yo creo que mucho para contrarrestar esto era ver el continuo sacrificio y esfuerzo que hacían mis padres para que, en cierta forma, hasta donde ellos podían, para mi hermano y yo, que pudiéramos seguir viviendo lo más, si se puede decir, normal, que no era normal, pero ellos se quitaban parte de su comida para darnos a nosotros, y yo lo veía. Obviamente mi hermano, que tenía 2, 3 años, no se daba cuenta de eso, yo sí. Y para ellos siempre era muy importante mantenernos a nosotros lo más normal, entre comillas, posible. Lo que menciona aquí ya él en los cumpleaños míos, mi abuelo materno fallece un día antes de mis cumpleaños. El día de mis cumpleaños lo llevan al cementerio, hacen un hoyo, lo entierran. Siempre cuando eran cumpleaños míos o mi papá, comida no había, pero de la poca que había, mi mamá se ingeniaba a hacer algo que se pareciera a un pastel o una torta, algo, para que pensáramos que es un día diferente. Ese día, como le dije, fallece, ellos lo van a enterrar, y siempre invitaban a unos amiguitos, vecinos, porque no había tanta circulación libre dentro del gueto, que estuvieran conmigo, mi hermano, esos días. Entonces ese día me acuerdo perfecto que le dice una señora, una vecina: oye, pero ¿cómo tú dijiste a mi hijo que fuera a tu casa, que si vas al cementerio? Y tengo muy grabado lo que ella contestó. Le dijo: mira, mi padre ya falleció, ya no puedo hacer nada por él. Mi hijo apenas está empezando la vida, que trate de empezarlo lo más normal posible. Sí. Sí, se oye. Más. Yo no, Sí. pero tú oyes. Señor Sandra, en la línea del Señor que me persiguió, que trató de entrar en sus sentimientos, yo quisiera preguntarle sobre este que constituye ya un género literario casi en la literatura moderna, sobre el sufrimiento del pueblo de Israel moderno. Quiero preguntarle cómo sintió usted y cómo cree usted que sintió la comunidad judía internacional cuando el Papa Benedicto XVI fue a Auschwitz, siendo Papa por primera vez, y exclamó diciendo: Dios, ¿dónde estabas tú? ¿Qué siente un judío de la edad de usted, con los sufrimientos y experiencias, al escuchar a alguien que pudo haber ido mucho tiempo antes y que solamente fue siendo Papa y que exclamó de esa manera: Dios, ¿dónde estabas tú? ¿Sí entendiste? ¿Qué sientes o qué sentiste cuando el Papa Benedicto XVI visitó, ¿no?, Auschwitz y dijo: ¿dónde estaba Dios? ¿Qué sentiste a lo mejor en ese momento o cómo lo ves hoy en día, ¿no? Yo creo que en ese momento ya no tuve ningún sentimiento al respecto, porque esa pregunta se hacía la gente religiosa durante 5 años de holocausto: ¿dónde está Dios? Entonces yo ya oía esa pregunta por 5 años, o sea, ya no era una cosa nueva que estaban preguntando. Y la gente lo preguntaba, bueno, sobre todo los religiosos, decían: bueno, ¿y Dios qué? No, nunca hubo una respuesta, ni hay. Y el que una figura religiosa de otra religión, ¿no?, reconozca, ¿no?, con su visita y haga esa pregunta de nuevo, ¿te genera algo? Yo creo que es muy importante, porque lo que pasó ahí en el holocausto
aunque la gran mayoría de las víctimas eran judíos, pero había víctimas de otras naciones también. Y si otra figura importante de cualquier otra religión hace esa pregunta, entonces está reconociendo lo que ha pasado y está en cierta forma diciendo, vamos a ver la forma que no vuelva a pasar. De otra religión, en un tiempo eran como 3 o 4 meses, traen al gueto de Lodz un grupo bastante grande de gitanos que en su tabla de pureza de razas, el que más abajo estaban los gitanos, los judíos estaban en segundo lugar. Y entonces trajeron, no sé, 5,000 o 6,000 gitanos, los aislaron en una parte del gueto y los maltrataban físicamente. Se oía sus gritos a no sé cuántas cuadras de distancia. Y después gente que entró allí a limpiar y eso, cuando ya se los llevaron, dice que era terrible lo que se veía, charcos de sangre. O sea, era ensayarse con gente, sin importar qué religión, con algunos más y con algunos menos. En el cementerio de Lodz, por ejemplo, hay un pequeño monumento a los luchadores polacos por la independencia, que agarraban a los alemanes y los mataron. O sea, si es de cualquier religión, sobre todo una figura importante, de importancia mundial, se expresa en esta forma o algo similar, creo que es importante que se sepa, que se oiga, que no solamente las víctimas son las que están pidiendo justicia, o si no justicia, que están diciendo que no se repita, sino que todo el mundo debe estar consciente de eso y hacer lo que se puede dentro de cada una de sus posibilidades para evitar que vuelva a pasar. Ya casi una más y vamos a tener que cerrar pronto por la hora. Quería preguntar, si tenían noticias de lo que estaba pasando en el exterior. En el gueto de Lodz no se sabía nada, a pesar que no era como de Varsovia, que era un muro, sino era alambre de púa y tablas, pero era el gueto más hermético que había. Había un solo intento de fuga de esos 3 hombres y no había ninguna noticia de afuera. Obviamente, antes del gueto, entre las cosas que los alemanes confiscaron y prohibieron tener, eran radios, no había televisión todavía, radios y mascotas. Sí, ahora sí, última pregunta. Hiciste mención hace un momento que trabajabas en una carpintería allí en el gueto. Allá abajo, cuando tuve el gusto de conocerte, te hice un obsequio que alguien se quedó con él, no sé cómo lo tienes por ahí. ¿Te lo podrías dar? Yo no conocía a Ronnie, pero cuando vi la invitación me impresionó mucho su testimonio y pensé en darle algo. Y quisiera ver si lo puedes dar, porque sin saber su historia, yo me traje un regalo más que simboliza la fortaleza que tuviste allí en el gueto. Es un popeye que tiene fama de ser fuerte. ¿Pero cuál es la pregunta? Fuiste, y espero que si regalo que no te dieron en tu infancia, pues ahora lo recibas en México. Ese es un regalo de México para ti, en agradecimiento a tu esfuerzo y tu vida, y tu valor durante ese época. ¿Lo puedes enseñar? Que si lo puedes enseñar. Sí. Te están haciendo un obsequio. Pues le agradezco el obsequio y lo que me dijo del valor y eso. Yo era muy niño, yo creo que no tanto que era valor mío como el valor de mis padres. Yo tuve la oportunidad de conocer a los sobrevivientes de la Shoah. Uno, si puedo dar la comparación, una persona que
a la situación con toda la dificultad y hay una persona muy amorosa. Yo siento esa imagen con ustedes, y la otra persona era muy difícil. De hecho, no quiso compartir en la Shura ya su testimonio, que es importante porque comentaba que ya somos la última generación que tenemos esa bendición de conocer a personas y escuchar sus testimonios, porque hay todavía países y personas que niegan la existencia del Holocausto. Y le contaba que una nota un poco positiva, nos contaste, yo lo estaba platicando con la persona que estaba sentada, que suponía que llegaste a México por una mujer, que así fue, tu esposa. Entonces sí me gustaría nada más que mencionaras llegar a México, un poco de tu familia, tu esposa, hijos, nietos, esa parte. Pues un poco tu familia ya en México, ¿quieres contar? Pues lo que puede comer. ¿Qué valor tiene para ti la familia? Mira, yo creo que eso creo que lo heredé de mis padres, que me enseñaron, pues con sus acciones y todo, durante todo ese tiempo, con sus sacrificios, y siempre tratando de tener unida a la familia, la importancia de tener la familia, y parte de la fuerza que uno saca es de tener el apoyo de la familia contigo. Aquí están, ahorita les vamos a dar la palabra. Sí, yo nada más, antes de darle la palabra a sus hijos y a sus nietas, Brony, Mónica y yo, pensando cómo llamábamos a este evento, le pusimos un encuentro con la historia y la memoria. Entonces, ya para cerrar, mi última pregunta antes de que cierren con broche de oro tus descendientes es: ¿qué sentido tiene para ti recordar? Yo creo que parte importante en cualquier persona es recordar todo lo que es su pasado. Porque si tú no te acuerdas tu pasado, no construyes tu futuro. Y en caso mío, yo nunca tuve problema personal recordar todo lo que pasó. Y parte de eso regresa a lo de la familia, de mis padres. En mi casa, nunca después de la guerra, nunca nadie era tabú de hablar. O sea, con mis padres no nos sentamos a discutir lo que pasó en la guerra, qué bien o qué mal, qué terrible. Pero muchas veces en una comida o de repente salía algo y platicábamos de eso. Y platicábamos de eso libremente. Y como dice mi hermano cuando le preguntan, bueno, ¿tú te acuerdas de eso? Dice, yo no sé si me acuerdo o es una memoria adquirida de haber oído tanto a mis papás y a Brony hablar de eso. O sea, siempre se hablaba, o sea, no eran momentos felices, pero nunca era un trauma para mí poder hablar de eso, revivirlo en cierta forma. Y creo que parte les digo, de lo que soy hoy gran parte de eso es lo que pasé en aquellos años, más otras cosas adquiridas después, etc. No sé si bueno o malo, pero es lo que soy y es por el pasado que tuve. Gracias, Brony. Bueno, ahora sí, les toca. Reflexión, cómo se sienten con un abuelo así, cómo han vivido ustedes, cómo se ha transmitido de generación en generación esta historia, lo que guste. Bueno, hola, yo soy Alejandra, la nieta bueno, no sé, hay mucho para decir, poder contar de mi mono, decimos mono. Yo tuve el honor de vivir con mi esposo
estado entrevistando de la escuela y siempre quisiste participar, siempre te seguías platicando y para mí siempre era un honor y me sentía muy especial con todas las clases. Platicar con mi abuela sorprendente, siempre era algo casi para mí en los salones y para mí era un gran orgullo. No sé si lo entendías chiquita, pero siempre se veía algo muy especial y yo siempre estaba muy orgullosa. Y luego me fui haciendo más grande, entendiendo más y a mí siempre me impresionó, me llamó mucha atención la parte psicológica y emocional y que sea un señor feliz y que pueda disfrutar de la vida de su familia. Para mí eso era muy impresionante. Y bueno, terminé siendo psicóloga, ya lo he comentado un poco más, pero justo lo que estaba diciendo antes yo creo que era lo que digo, no voy a entrar en clases psicológicas tuyo, pero tú me has contado en tus propias palabras que la haber tenido el tema muy abierto y que lo practicabas mucho en tu casa, yo creo que fue tu terapia, en tus palabras. ¿Y te acuerdas? Sí, y eso me sigue impresionando. Tengo muchas amigas con abuelos que sobrevivieron, que nunca tuvieron el honor de escuchar las historias, porque nunca lo hicieron. Cada quien sobrevive diferente y gracias a tuvimos la fortuna de que Momo fue alguien que quiso platicarlo justamente para que nos permita. Yo creo que es la motivación. Gracias. Qué lindo. Vamos a pedirle. Hanna. Bueno, Hanna, no quieres hablar, pero cuéntanos por qué le dicen Momo. Estas historias. A ver, Debbie, cuéntanos. No, mi hija Jessica la mayor, fue la primera nieta, y de las primeras palabras que decía era Adón, decía Momo. Y un día empezó a decirle a mi papá Momo, y pues ya se le quedó. Y ya todos los nietos le dijeron Momo. Yeah. Y tiene un bisnieto, hijo de mi hija, tiene 2 años, y también le llama Momo. Qué lindo. Ahora puede tener el segundo bisnieto. Yeah. Hanna, ¿no? Mauricio, ¿quieres decir algo? Hola. Bueno, pues es un orgullo, una gran oportunidad compartir con ustedes y pues les puedo complementar 2 o 3 cosas nada más. Una, confirmar lo que decían de que pues, en la casa era un tema que se podía hablar. Yo recuerdo que lo único que mi mamá y mi papá les decían era esta pues no todos los días, ¿no? Nosotros no todos los días tenemos ganas de tratar de esto, pero no era un tema tabú, no era un secreto, era algo que sabíamos que era la historia de mi mamá. Lo que fue una gran oportunidad fue cuando se cumplieron 60 años del último transporte del tren que fue de Dodge para Auschwitz, meses antes. Mi papá nos comentó un día comiendo un domingo en la casa que le llegó un correo que comentaba que iba a haber una ceremonia en Dodge conmemorando este evento. Y mi mamá y yo de inmediato lo que contestamos fue, ¿vas a ir? Dijo, no. Y la verdad pues, creíamos que debía de ir. Y bueno, yo tuve la oportunidad de ir con él. Fue también, se nos unieron un par de primos, ¿no? Caldero, Aarón, bueno, tenemos algunos más. Y creo que más allá de la ceremonia, lo que fue muy importante fue pues, acompañar a mi papá a esas fosas que están en el cementerio y poder estar parado dentro de esa fosa vivo 60 años después, un poco más de 60 años después. Entonces, pues creo que eso representábamos todo por lo que pasaron y pues que seguíamos vivos y que podíamos regresar ahí libremente y pues ser un testimonio, ¿no? De que pues a pesar de todo ahí seguimos, ¿no? Y como último comentario, creo que a mí me parece más importante y que
Gracias. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres agregar algo? Bueno, pues creo que nos podríamos quedar aquí toda la tarde y las historias no acabarían, pero tenemos que cerrar, tenemos que ir a comer, pero creo que fue un encuentro único, especial, irrepetible, importante y trascendente, como estamos viendo, las voces vivas que vivieron todo esto ya son muy pocas. Y ante todos los que niegan la existencia del Holocausto, que aunque no lo puedan creer, son muchos, esto es importantísimo, poder tener la presencia de voces que lo vivieron. Entonces, antes de cerrar con un agradecimiento, voy a aprovechar el poder que me da este micrófono para invitarlos. Hoy se llamó un encuentro con la historia y la memoria, y de hoy en 8, a las 12 del día, vamos a tener otro encuentro con la memoria de otro tipo, y quiero que vengan. Mientras hacemos jalá, el pan trenzado, vamos a platicar de memorias de cocina, de nuestras abuelas, de nuestras madres, y los vamos a llevar nuestra trenza recién horneadita. Creo que vale mucho la pena para que nos acompañen. Es una actividad con Mónica Rosali de una organización de Barcelona que nos está visitando en México. Tenemos la película Los que se quedaron, húngara, ganadora de varios premios el miércoles a las 7 como parte del Festival de Cine Judío. Ojalá nos acompañen. Entonces ahora sí, nos despedimos de verdad, sintiéndome yo así como muy tocada emocionalmente. Además, un gusto poder escuchar tus historias tan de cerca, y bueno, pues gracias a todos por haber venido, a Yael por guiar esto y por hacer un registro importante de muchas voces de sobrevivientes, no nada más de Gloria, de hacer una labor importante a favor de la memoria de estos genocidios. Y bueno, yo creo que con esto gracias, cerramos. Mónica. ¿Quieres decir algo más para cerrar? No. ¿Tú quieres decir algo más? No. Ya, con eso.